Bendecido día, bendecido domingo 26 de abril del 2020. Bendita y hermosa mañana en la cual te saludo y te invito a que escuchemos y escuches la palabra de nuestro Dios, porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Se nos manda que prediquemos la palabra. Así que vamos a la escritura en Santiago capítulo 1, versículo 2. En el nombre del Señor leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es solo para los entendidos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es probado, la fe, que es más preciosa, se tiene que probar. Y cuando estemos siendo probados en nuestra fe, regocijémonos, estemos con gozo sumo. Quiero llamar tu atención al verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sobre esto será nuestra meditación esta hermosa mañana de domingo. Y hemos puesto por título a este sermón número 9 de la serie, porque la palabra de Dios no está presa. Y el título es: no te mueras, hermano. No te mueras engañado.
Vemos por allí en el refranario popular que dicen sarcásticamente es que engañado va a morir, pero nosotros conocemos y hoy vamos a pedir sabiduría, pedirle al Dios Altísimo. No somos pocos los que hemos creído. Creemos que por allí no va el problema. Es tan difícil para los predicadores predicar de algo que sabemos que aún no hemos alcanzado en su plenitud. Siempre le confieso a mi amada esposa, fíjate que hoy o mañana voy a predicar de una verdad, pero que todavía estoy lejos de alcanzar. Y lo reconozco, porque el problema es no reconocer nuestros yerros, nuestras faltas, nuestras carencias. Pero hoy hemos orado al Altísimo para que Él derrame de lo alto sabiduría que venga a ser para corrección de nuestros caminos. Proverbios, el libro de sabiduría, escrito por el rey Salomón, hijo de David, dice en el capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, dicen otras versiones, porque prudencia, sabiduría, inteligencia es sinónimo. Dice en el verso 6 del Proverbios capítulo 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y recordemos que cuando algo en la Biblia se repite una y otra vez, es de suma importancia. La Biblia se confirma con la misma Biblia y te invito a que estemos atentos. Presta oído dócil a esta palabra en esta hermosa mañana. Y Proverbios lo repite. En el capítulo 26, versículo 12, dice, con signo de interrogación, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En el verso 16 del mismo capítulo 26 lo vuelve a repetir. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión. Y dice el capítulo 28 del verso 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña, mas el pobre entendido lo escudriña. El que cree que por ser rico es sabio, la mayoría de las veces, y lo sabemos, no es así. El Señor lo saca de su propio engaño. Quiero recordar esta mañana que estoy hablando para los creyentes, aquellos que luchamos, que nos esforzamos por cumplir, por obedecer la palabra de nuestro Dios, para que no se enojen aquellos que son hombres naturales. El Señor habla a la iglesia de la Odisea y vamos a oír que tenía un muy alto concepto de sí mismo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren este verso 17, dice, porque tú dices, y luego dice, y no sabes, porque vives en un autoengaño. Y el Señor nos da el consejo. Y es a la iglesia que el Señor está hablando, no es al mundo inconverso, es a la iglesia que muchos de nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que oímos en Santiago? Que si el fuego, el oro, se es refinado con fuego, está hablando de nuestra fe, para que seas rico, y vestiduras blancas, santidad para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estamos tan acostumbrados a decirle al mundo inconverso, arrepiéntanse, pero no a oír que el mismísimo Señor de gloria nos reprenda a nosotros y nos diga duramente, pero por amor, arrepiéntanse, iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios nos dice también a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 5, versículo 20, y dice con un ay sin H, y es un ay de dolor, con signo de admiración. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Veamos el estilo proverbial que está usando. Sabio y prudentes es sinónimos. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Oye, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría. Humíllate, dice el verso 6, reconócelo. Reconoce tu dependencia, reconoce tu necesidad de Dios, del sabio Dios. Reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y Él enderezará tus veredas, tus caminos. Dice el verso 7 del Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será, mira la promesa, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Porque como te dije al principio, la Biblia se confirma con la misma Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y lo repite en el mismo capítulo, pero ahora en el verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y lo vuelve a repetir ahora en el Nuevo Testamento, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, humíllese para que llegue a ser sabio.
Y qué terrible es, amado hermano, amada iglesia, el autoengaño. Y muchos ocupan lugares de liderazgo y van engañando, como dice la Escritura, y siendo engañados. Óyeme, mi hermano, no te mueras. Engañado. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, la sabiduría humana, dice, que son vanos. El mundo y su sabiduría, vez tras vez, rechaza la sabiduría de Dios. Al ser humano se le estrella la cruda realidad en sus narices por olvidarse de Dios. Y aquí el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Proverbios, escribe de la sabiduría personificada, y es la sabiduría que Dios quiere para nosotros, el sabio Dios, el cual posee la sabiduría de los siglos. Dios es el sabio Dios. Dios no necesita sabiduría, Él es sabiduría, pero Él ha destinado una sabiduría que es necesaria para poder alcanzar sus promesas de este lado del sol. Escucha lo que dice el Proverbios en el capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Escucha, iglesia, qué fuerte es esto. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a leer en el Nuevo Testamento otro triste ejemplo de autoengaño. Dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Este religioso oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este era sabio en su propia opinión.
Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué diferencia de aquel que en su propio consejo, en su propia opinión, se aprobaba en un alto sentido de soberbia? Y vemos que el que confiesa su pecado, éste será perdonado. El que se aparta. Y el Señor lo confirma en el verso 14 de estos 2 hombres. Dice el Señor: os digo que el publicano, el que es tenido como traidor, que es tenido como lo peor por sus mismos de la nación, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillémonos, permitiendo al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos convenza de pecado, amada iglesia. Ahora regresando a Santiago, donde Dios nos da el consejo. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que no nos dé vergüenza, que no nos preocupemos, porque Dios no nos va a reprender, porque estamos confesando y hemos leído que el publicano confesó su pecado. Y es el momento, amado oyente, de reconocer que hay muchas decisiones en nuestras vidas, no a través de días, de años, que muestran claramente que necesitamos sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá la sabiduría que le está pidiendo al Señor. Y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hombre de doble ánimo es porque le falta sabiduría para entender el camino, para depender de Dios, para no ser hoy sí, mañana no, sino para cuidar de la mayordomía que no es nuestra, sí del Señor. Ser sabio es tener el temor de Dios en nuestras acciones diarias, constantemente. Es cuidar nuestra alma y nuestro cuerpo, el cual sabemos que es de Dios. Ser sabios en lo que vemos y hacemos. No comer cosas leudadas. Y usted que es inteligente sabe a qué me refiero. No comer cosas indebidas, que ya sabemos por el avance de la ciencia hoy día que no debemos de comer. Santiago sigue hablando de la sabiduría y dice en el verso 13 ahora, pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta es la regla, esta es la medida para aquellos que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y dice el verso 13, pregunta: ¿quién dice que es sabio? ¿Quién dice que es entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto tiene que ver igual con la regla que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos pone en la ley real que Él declaró en el Sermón del Monte. El árbol se conoce por el fruto. Sabio y entendido es sinónimo. La sabiduría que no se ve, escucha, la sabiduría que no se ve en el diario vivir es autoengaño. Mira lo que dice en el verso 14 de Santiago, para autoexaminarnos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
entonces no te jactes, entonces no mientas contra la verdad, porque ese fruto muestra que somos necios y no sabios, que andamos según la carne y no según el Espíritu. Si decimos que somos sabios, pero somos contenciosos, violentos contra nuestros propios hermanos, es autoengaño. Dice el verso 15, porque esta sabiduría, el que dice que es sabio, pero su fruto lo delata, dice Santiago que esa sabiduría de la que habla no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay desgraciadamente algunos creyentes que observan su fruto, como el que tiene problemas con todos y dice que son otros los culpables. No ve. Como el que se divorcia muchas veces y culpa a sus exparejas. El apóstol Juan escribe del autoengaño en Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 y él márcalo allí en tu Biblia, Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Ve cuántas veces se repite este concepto. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Y lo vuelve a decir en el versículo 8. Acuérdate que lo que se repite es que tenemos que observar. En el verso 8 del mismo capítulo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en el verso 10 lo vuelve a repetir y dice, si decimos que no hemos pecado, que le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, vuelve a decirlo. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y se autoengaña y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y vuelve en el verso 6, el que dice, y en el capítulo 2 del verso 9 vuelve a decir, el que dice, el que dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice, pero no tiene fruto, está autoengañado. Hermano, no te mueras engañado. Es terrible que nos engañen los falsos profetas, que dice nuestro Señor que engañarían a muchos, pero es más grave que nos engañemos a nosotros mismos. Regresamos a Santiago, capítulo 1, en el verso 17, para confirmar qué es y cuál es el fruto de la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú dices que eres sabio, pero peleas y peleas y peleas con todo mundo, examínate, concédete, regálate una sana autocrítica, clama al Espíritu Santo para que te examine y te redarguye, medita en la palabra de Dios. Debemos ser como nuestro bendito Salvador. Cuando él dice en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y revela su persona. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, de verdad. En el libro de Proverbios vemos la antítesis entre el prudente, el sabio, el necio, y muestra
las características del necio, que es iracundo. Y no solo es para el varón, es para el varón y la varona. Incluso en el Proverbios dice: anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. La mujer bella, pero no inteligente, es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. ¿Qué figura literaria se usa aquí? Pidamos sabiduría. Sabiduría para saber tomar decisiones, porque toda la vida del hombre se compone de decisiones. Nuestra vida hoy es el resultado de decisiones pasadas. En nuestra alma y nuestro cuerpo, usted sabe, la mayoría de las enfermedades que padecemos es por no obedecer lo que la ciencia ya ha descubierto, que hay ciertos alimentos que no debemos de comer y no comerlos en exceso. Por comer y hacer cosas contra naturaleza. Debemos pedir sabiduría para cuidar nuestros cuerpos, que como ya sabemos, no es de nosotros, sino de Dios. Y en Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y está hablando de gente sabia en su propio entender, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, al único y sabio Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. No te mueras, mi hermano. No nos muramos engañados por nosotros mismos. Pidamos sabiduría, pero pidamos con fe. Leo, escúchame. Proverbios capítulo 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, bienaventurado, muy feliz, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. La inteligencia, la sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, crece en sabiduría, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Capítulo 9, verso 10 de Proverbio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza en el temor de Jehová, en el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. No te mueras, mi hermano, no te mueras engañado. Y no me alcanzaría este día de domingo para meditar en todo lo que la Biblia manda en relación con la sabiduría, con la prudencia. Ni qué decir de Salomón, el autor de miles de proverbios, en cuanto agradó a Dios, con miles de sacrificios. Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo concederé. Y conocemos la historia. Dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Humillación. Y tu siervo está en medio de tu pueblo le dice a Dios, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Qué estaba dando a entender Salomón cuando le dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir? No sé cómo hacerle de rey, para que me entiendas. Dame sabiduría porque nunca he sido rey, he sido príncipe, hijo del rey, pero ahora me toca a mí tal responsabilidad. Y ve lo que le está pidiendo. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Oh, que sea esta hermosa mañana de domingo que reconozcamos que el Espíritu Santo nos quebrante y nos humille y reconozcamos que necesitamos sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y escucha lo que responde. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pedisteis para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí,
Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Humillémonos también delante de nuestro Dios. Reconozcamos que el fruto de nuestras vidas grita que hemos sido necios en más de una ocasión. Oremos los unos por los otros como el apóstol Pablo oraba en Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira lo que oraba Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y lo oramos en este momento para entregar este tiempo y que sea la palabra sellada en tu corazón. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, da a tu iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que nos has llamado, eterno y sabio Dios, y cuáles las riquezas de tu gloria, de la herencia. Amados hermanos, pidamos con fe para no morir engañados y despertar bruscamente, chocando con la dura y cruda realidad. Examínate. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Es palpable la sabiduría, el fruto en tu matrimonio? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Se ve la sabiduría? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Son claras? ¿Tus excelentes decisiones son correctas? Amado, oremos para pedir sabiduría. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice nuestro amado Señor: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Crees que el Padre puede llenarte de esa sabiduría que desciende de lo alto? ¿Lo crees? Pero pide con fe, no dudando nada. Pide y recibe, mi hermano. No te mueras, mi hermano. No te mueras autoengañado. Hay mucho creyente que ora mucho, pero sin fe. Es orar creyendo, mi hermano, y conoceréis la verdad, y esta verdad te dará libertad. No desprecies el conocimiento, como dice en Oseas, para que Dios no te deseche también. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no se escriba eso de nosotros. Amén. Y hoy es el día, sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tenemos que reconocer que nos falta sabiduría. Sabiduría para dirigir nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra salud. Y dice que sin reproche le será dada. A Dios le agrada. Le agradó la oración de Salomón cuando reconoció su incapacidad. Se humilló delante de Dios y le dijo: si no me ayudas, no podré gobernar tu pueblo tan grande. Y le pidió sabiduría. Y dice la Escritura que Dios se agradó de esta petición. Así que hoy vamos a reconocer nuestra necesidad. Necesitamos sabiduría, y sabiduría de lo alto. Y vamos a pedirle al Señor lo que Pablo pedía por la iglesia en Efesios. Por esta causa también yo, dice, no ceso de dar gracias por ustedes,
haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba, y ahora oramos nosotros por este pueblo, por esta iglesia de Cristo. Alumbra nuestros ojos, Señor. Reconocemos nuestra falta de sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, lo hemos escuchado muchas veces, pero es hasta que el hombre, el Hijo de Dios, la hija de Dios, reconoce que efectivamente tiene falta de sabiduría, y nos humillamos esta mañana en este lugar glorioso. Tenemos falta de sabiduría, Señor, y dice tu palabra que eso te agrada y das abundantemente y sin reproche. Eleva con nosotros este canto, esta oración, este canto que Dios inspiró al autor. Y es una oración, no la cantes como un canto más. Es una oración cantada, y vamos a decirle al Señor: abre mis ojos, oh Cristo. Necesito ver, necesito conocerte, necesito la guianza tuya. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a decirle: ven, no es para mañana, es hoy, es ahora. Ven con nosotros. Levanta tus manos allí, lo que estés haciendo. Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida, toque tu corazón, y abre tu boca y clama a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Dile: Señor, te necesito. Necesito esa sabiduría que desciende de lo alto. Necesito guiar mi casa, mis hijos, mi vida. Necesito tu sabiduría, Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh sí, Señor. Cristo. Aquí estamos, levanta tus manos, abre tu boca. Mis ojos te pido, díselo. Yo quiero verte. Tenemos Yo necesidad de sabiduría, verte. Señor. Queremos verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Queremos contemplarte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Te necesitamos, Señor. Derrama tu amor y poder. Danos sabiduría. Cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Vuelve a decirle: te necesitamos, Señor. Abre mis ojos, Queremos oh ver Cristo. claramente y de lejos. Abre mis ojos, Reconocemos te pido. que hay muchas decisiones que tomamos mal, Yo quiero ver. pero no queremos esperar a mañana. Hoy clamamos. Hoy te pedimos, creyendo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Vamos, canta con nosotros. Abre tu boca. Yo quiero No importa el lugar donde estés, no me avergüenzo del Evangelio. Templar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Hoy queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Bendita sea la Iglesia de Cristo. Y decimos, amén.